Vale, ¿empezamos entonces? Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer volver otra vez a Pozos, un sitio tan especial, no solo por sus excepcionales paisajes, sino también por sus gentes. Y volver aquí pues son muchos recuerdos, porque además es una de las zonas donde yo comencé los trabajos de minería aurífera romana, con lo cual es un placer doble poder compartir con vosotros algunas de las últimas experiencias que hemos vivido de la mano de compañeros como Ángel González Abajo, que sabéis que hemos realizado numerosos estudios, además del grupo GeoInca de la Universidad de León de investigación, con los que parte de los resultados que vais a poder ver hoy se han llevado a cabo. Bueno, yo hoy quería también agradecer a aquellos que nos están viendo, porque estamos retransmitiendo en directo para muchos países, están conectados desde Brasil, desde Perú, desde Ecuador, es lo que tienen las nuevas tecnologías, y van a conocer también un poco esos paisajes de Pozos, algunos olvidados, como muchos de los paisajes que tenemos en Cabrera, pero que vamos a ver que tienen un significado y sobre todo una historia detrás que es fabulosa, ¿no? Y eso es lo que quería un poco compartir hoy con todos vosotros mediante esta presentación sobre los paisajes del oro aquí en la Cabrera. Y para empezar yo quería recordar unas palabras del geógrafo Karl Ritter, que era homónimo de Alexander von Humboldt, que fue uno de los grandes geógrafos del siglo XVIII-XIX, y que decía que los paisajes constituyen una herramienta para el ser humano de tal importancia en el devenir de la humanidad como puede ser, por ejemplo, las ideas o incluso las guerras, ¿no? Y es que los paisajes que vamos a ver, o los paisajes que tenemos aquí en Cabrera relacionados con la minería aurífera romana, son paisajes culturales, es decir, nos están contando la interacción existente entre la actividad humana y el medio natural, la naturaleza. Y esto lo podemos ver aquí en Pozos perfectamente, ¿no? Si echamos un vistazo a la minería romana, vemos que la corta romana del Valladar divide al pueblo en dos partes, ¿no? Los dos barrios de Pozos. Y no solo eso, sin retraernos tanto en el tiempo, si nos vamos un poco más a la época actual, al siglo pasado, por ejemplo, veremos todas esas terrazas que tenemos en el pueblo alrededor, que suben casi hasta Valteleno y que nos están contando el duro trabajo para sacar familias adelante en este pueblo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay muchas otras zonas de Cabrera donde podemos ver un paisaje similar muy actual. Es decir, que son paisajes culturales, nos están contando esas vivencias del ser humano en relación con la naturaleza. Y de eso va un poco esta presentación, de que os muestre a través del paisaje algunos de los elementos que son característicos de la minería aurífera romana en esta zona de Pozos y en particular en Cabrera. Y para entrar un poco a entender lo que son los paisajes, Alexander von Humboldt, este geógrafo que estuvo aquí en la península ibérica, de hecho fue uno de los primeros en darse cuenta de la importancia que tenía la cuenca del Duero, porque la cuenca del Duero, si os habéis dado cuenta, es una de las más altas de toda Europa, con un valor por encima de los 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, incluso por encima de algunas cuencas que están en los Alpes, ¿de acuerdo? Y él ya se dio cuenta e interpretó los paisajes de tres formas diferentes, como tenéis aquí. Lo que podía llamar un paisaje natural, lo que él llamó físico-natural, que correspondería a esos elementos físicos, como son las montañas, bióticos, climáticos, etc. Un paisaje ya más geográfico, que es el que observamos, el que analizamos o describimos, por ejemplo, los científicos, y un paisaje estético o sensible, es decir, esa percepción subjetiva que todos tenemos que nos permite apreciar la belleza de un paisaje. Para que nos hagamos una idea, os voy a enseñar tres imágenes de esos paisajes. Ya sabéis que hay tres tipos de paisajes además, los paisajes lejanos, por ejemplo, desde aquí serían esas cumbres que se ven a lo lejos, ligeramente borrosas del Teleno, unos paisajes intermedios, como podría ser, por ejemplo, Peñacanales, aquí en Pozos, y unos paisajes de proximidad, muy próximos a nosotros, pero tan próximos que los tenemos aquí, como pueden ser todas estas terrazas de cultivo, de esos cultivos de centeno, que durante gran parte del siglo pasado dio de comer a muchas familias, ¿no? Bien, pues esos paisajes, aquí vemos un paisaje natural, la cumbre del Teleno estaría por allá arriba, esto seguro que todos los conocéis, ¿no? Es el arroyo Sandella, el Sandillamas, pero fijaros, esto sería un paisaje ya geográfico, científico. Es el mismo paisaje que veíamos antes, desde otra perspectiva, pero ya estamos viendo aquí esos restos de minería romana, esas cortas romanas con sus canales, no sé si los veis por ahí, un canal por aquí, otro un poco más abajo, y luego ya ese paisaje estético, sensible, al que yo os aludía al principio que decía Alexander von Humboldt,
Aquí tenemos el mismo paisaje, son esas cortas mineras que teníamos en esa zona de Sandillamas, pero con la belleza de esa fotografía que nos proporciona una imagen ya más estética de lo que sería, pues por ejemplo, ese paisaje minero, ¿no? Claro, entender un paisaje sin relacionarlo con la toponimia, que entre otras cosas lo que nos proporciona es una idea histórica de los cambios que ha habido a lo largo del tiempo en esos paisajes. Por ejemplo, aquí, si yo os digo Las Bouzas, todas las conocéis, ¿no? De hecho, aquí tenéis un paraje que le llamáis Las Bouzas. ¿Sabéis todos lo que son las bouzas? Las bouzas se trabajaban una vez al año, se quemaba, ¿no?, para tener cultivo por parte de los concejos durante todo un año, y después se abandonaban durante 9, 10 años, y eso se venía repitiendo a lo largo del tiempo desde la Edad Media. Bien, pues tenemos numerosos topónimos que nos dan información histórica y sobre los usos que han tenido esos paisajes a lo largo del tiempo, ¿no? Topo viene de lugar, del griego lugar, y ónima viene de nombre, los nombres de los lugares. Tenemos topónimos mayores, por ejemplo, los que dan nombre a pueblos, a ciudades. Pozos, ¿de dónde viene el nombre de Pozos? Probablemente de esos pozos mineros de época romana, ¿verdad? Pero también, ahí tenemos la Corta del Valladar, es una zona eminentemente minera, pero también el arroyo Molinos, es decir, los topónimos, los hidrónimos de los ríos, por ejemplo, son topónimos mayores. Aquí tenemos, junto al arroyo Molinos, numerosos restos de molinos que han sido encontrados. Este está en un edificio de Pozos, a lo mejor ya lo habéis visto. ¿Sí? ¿Alguno le suena? No recuerdo. Es posible, ya no recuerdo. Estos son molinos harineros. Ahora estamos estudiando cuál es la procedencia de esa roca, porque no vienen de Pozos, vienen de algún sitio, probablemente de Zamora, y es lo que estamos estudiando. Aquí tenéis algunos fragmentos que se ven muy bien, y luego esos eran molinos harineros que se utilizaban en época romana, y que dan nombre, entre otros, a esos arroyos como el arroyo Molinos. Pero fijaros, aquí a lo mejor sabríais ver dónde hay restos de molinos para molturación mineral. Esto es una casita que hay aquí, uno de los pajares antiguos en Pozos. Fijaros donde tengo los dos recuadros en rojo. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo. Esto es uno de los molinos, molino simple, de molturación del mineral. Bueno, pues todo eso está relacionado con ese arroyo Molinos, que da nombre porque probablemente utilizaban ese arroyo para lavar el mineral después de machacarlo, ¿no? Pero luego hay otra serie de topónimos, que es lo que llamamos topónimos menores, que son muy locales en pequeñas zonas. Por ejemplo, las Peñas Furadas, que seguro que a muchos os suenan, ahí junto a los Cambitos, ¿no? Peña Cetrera, que también tenemos ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo de Peña Cetrera, si alguno habéis estado por allí, de aquellos túneles que hicieron los romanos para pasar el agua desde la ladera norte del Teleno hacia la ladera sur, ¿no?, hacia esta zona de Pozos, donde tenemos algunas explotaciones, junto a las Mayadicas, etcétera. Bien, pues todos esos conjuntos de explotaciones hoy cubren gran parte de los paisajes que se sitúan alrededor de la localidad de Pozos, pero también en muchas otras zonas de la Cabrera. Y hay una especialmente que a mí me gusta mucho, porque fijaros, hoy vamos a dar relevancia a Pozos por algo que es el primer trasvase de la historia. Se había dicho que en Peñaguda, ¿sabéis todos dónde está Peñaguda? En la zona de Corporales, el Alto de Peñaguda. Aquí tenemos Peñaguda, el Alto de Peñaguda estaría por aquí, Corporales estaría un poquito más abajo, esta es la carretera, bien, pues el Alto de Peñaguda estaría situado ahí, y aquí tenemos una zona donde se decía hasta hace unos años que eso podía ser un trasvase, y que conectaba el canal que venía de Corporales por aquí con la zona próxima al Alto de Peñaguda, con el canal que venía de Truchillas, y que se conectaban los dos. Algunos autores decían que porque había ahí un estanque, que no hemos visto, otros que conectaba directamente con el canal de Truchillas, y sin embargo en el último estudio que hemos realizado, junto a Ángel González Abajo, que está por aquí, pues hemos determinado que esto que estáis viendo aquí entre robles, esta imagen está tomada este invierno pasado, forma parte de un antiguo meandro del río Eria, un antiguo meandro que dejó unas terrazas que posteriormente explotaron los romanos. Y ese canal que decían que empalmaba con el de Truchillas, que lo tenéis aquí arriba, es este verde, no iba a Peñaguda, donde tiene que superar un desnivel del 4%. Eso es inviable para canales que van con un 0,2 de pendiente. Por tanto, lo que hemos determinado es que ese canal venía más acá, hasta estas explotaciones que hay aquí, donde hemos logrado ver todos esos conjuntos de murias, otro topónimo,
que se utiliza de forma recurrente en León, Murias de Paredes, Murias de Rechivaldo, pues esos depósitos de murias nos están indicando la presencia de una antigua explotación minera junto a la localidad de Corporales. ¿Y esto qué quiere decir? Que este deja de ser ese trasvase que nos habían vendido como el primer trasvase de España en época romana, para que sea el de Pozos de Cabrera. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque si os vais hacia la zona de Peñacanales, en esta parte superior, podréis ver aquí en un mapa LIDAR que hay dos zanjas, una que sale hacia el Sandillamas, hacia la parte de Sandillamas, y otra que sale hacia el arroyo, me parece que este es ¿es arroyo Molinos? El Molinos, el río Molinos. Si os fijáis, están empalmados en esta zona de aquí, ¿los veis? Es decir, están trasvasando el agua de una zona a otra, el arroyo Molinos va a la cuenca de Leria, mientras que el Sandillamas va a la cuenca del Duerna, y los están empalmando los dos. Luego, el de Corporales hemos visto que no es un trasvase, pero este sí. Aquí sí están pasando agua cuando necesitan a una cuenca o a otra para realizar la explotación de todas esas zonas mineras. Y aquí es donde la geología nos ofrece numerosas herramientas para analizar realmente cómo era en toda esta zona del Teleno la explotación del oro. En primer lugar, porque nos permite discriminar entre lo que son depósitos naturales y depósitos antrópicos, es decir, relacionados con la actividad minera en época romana. Y por otro lado, porque nos permite observar determinados patrones que son característicos de la minería romana y llevárnoslos a otras zonas donde hay explotaciones auríferas para intentar identificar esos restos de minería romana. Bueno, aquí tenéis algunos de los mapas que hemos realizado en los últimos años de la zona del Teleno. Son a simple vista muy complejos, llenos de colorines, pero lo que me interesa aquí es sobre todo estos abanicos que estáis viendo aquí, que son los mismos que tenemos aquí y que son explotados por los romanos. Perdonar. Estos abanicos son los restos de explotación de esas minas romanas que tenemos en toda la zona de Las Rubias. ¿Y qué información geomorfológica nos aporta todo esto? Pues fijaros, lo que hemos hecho ha sido coger todos los estanques que hay en la Sierra del Teleno, que son más de 150, hasta ahora había catalogados 96 y hemos sacado hasta más de 150. Bien, pues hemos visto, si os fijáis en estos gráficos, estos histogramas, sin entrar mucho en los temas estadísticos, pero lo que nos interesa son estas dos barras de aquí, en este histograma, que son las más elevadas, ¿no? Las que mayor frecuencia tienen, la de mayor número de estanques. Esos estanques están en torno a los 1.700, 1.900 metros de altitud. Y esto es muy significativo, porque a esa altura en el Teleno no hay agua. El única agua es de procedencia de los hielos que se acumulan durante el invierno. Y es que fijaros, los romanos no eran tontos. Fijaros esta rosa de direcciones. Esta rosa de direcciones que tenemos aquí lo que nos marca es la localización de los estanques. Tenemos ladera norte, que son los de color verde, que están situados sobre todo hacia el noreste-oeste. Y los de la ladera sur están situados fundamentalmente hacia el sur y hacia el oeste, donde mayor insolación presentan. ¿Qué quiere esto decir? Pues que los romanos utilizaban esos estanques situados sobre todo en la ladera sur, donde antes se derrite el hielo por esa mayor insolación solar, para aprovechar el agua del deshielo con objeto de explotar todas las minas que hay en la ladera sur del Teleno. Y para ello utilizan estanques como este. Ahí tenéis a Ángel, que está situado ahí, ahí lo tenéis, en ese estanque que está completamente, como veis, congelado. ¿Y por qué es importante, por lo tanto, el agua para los romanos? Pues fundamentalmente, en primer lugar, porque intentar controlar el agua a través de drenajes permite profundizar en las zonas mineras a mayor profundidad, es decir, abrir las minas cada vez a mayor profundidad. Las minas que se conocen de época romana, las más profundas están por encima de los 100 metros de profundidad, que ya es bastante para la época. También el agua permite mejorar, como veis, el proceso metalúrgico, permite la recuperación del oro en las zonas mineras y, sobre todo, extraer, eliminar los estériles para que no se acumulen en esas zonas donde están realizando la minería y poder recuperar el oro con facilidad. Y aquí Plinio el Viejo, si recordáis en su Historia Natural, una de las cosas que nos dice que tan complicado como explotar estas minas es traer el agua desde distancias que en ocasiones llegan a superar las
como veis ahí, las 100 millas romanas, que serían el equivalente de unos 140-45 kilómetros actuales. Es decir, que bien sabía Plinio que el agua tenía que venir de las zonas montañosas a grandes distancias, ¿no? Lo explica muy bien Ramón Carnicer, que dice que todos esos carriles, que es como se conocen en toda esta zona de la Cabrera y en gran parte de los valles limítrofes de Leria, la Valduerna, etcétera, eran parte de esos canales que quedaron abandonados y por donde transitó durante mucho tiempo las personas conectando los pueblos cuando todavía no había carreteras. Y esto facilitó mucho el transporte y, sobre todo, el poder intercambiar mercancías con otras zonas de los valles. Bien, hasta ahora se habían estudiado, por un lado, las minas romanas, como las médulas, y por otro, la red hidráulica, pero nunca se habían combinado. Y ahora hemos realizado un estudio en toda esta zona de la Cabrera que no solo tiene en cuenta la explotación minera de las médulas y su sistema hidráulico, sino la presencia de otras explotaciones menores que hay en los alrededores y que gracias a ella los romanos consiguieron dar con un yacimiento como el de las médulas. Bien, cuando miramos los datos, fijaros, esto es un mapa de toda la Cabrera, en toda esta zona de la Cabrera, situada, como veis, aquí en el noroeste. Todo esto son, en la zona noroeste, minas de oro romanas, en yacimientos primarios, en roca y en secundarios, en sedimentos, y aquí tenéis un mapa de toda la Cabrera donde distribuimos las principales minas por colores en función del tipo de material geológico que presentan. Bien, estos materiales geológicos, yo quiero que veáis esas dos barritas rojas en ese histograma, porque más del 50% de los materiales que explotan los romanos están en los restos de terrazas fluviales. De hecho, hoy vamos a hacer después con los más jóvenes unas bateas y os he traído precisamente material procedente de esas terrazas que sabemos que contienen mayor cantidad de oro que otros depósitos que hay situados por la zona. Bien, pues algunas de esas terrazas las tenemos en la zona de la Cabrera, a lo mejor habéis visto la zona de Llamas de Cabrera, aquí tenéis, fijaros, una gran terraza que ha sido explotada por los romanos y de la cual solo nos quedan los restos de cantos de esas murias de las que veníamos hablando, ¿no? Las acumulaciones pedregosas, pero fijaros dónde está el cauce actual del río, el río Cabrera, y esto está a unos 50-60 metros por encima del cauce actual. Es decir, que son terrazas que han quedado colgadas, pero que aprovechan los romanos para ir ascendiendo, para ir localizando los yacimientos que se sitúan en cabecera de todos estos ríos y con ello dar con yacimientos como el de las médulas, por ejemplo. De hecho, las médulas, los trabajos que se han venido haciendo en las médulas se vienen haciendo desde los años 70. Y ya veréis que quizás una de las personas que más trabajó en toda esta zona, aunque después tuvo que abandonar, fue Claude Domergue, uno de los arqueólogos franceses que vino aquí por primera vez cuando nadie conocía todavía, digamos, entre los investigadores, muchos de los restos mineros que había por aquí, y ellos los investigaron con profundidad. Pero incluso antes que Claude Domergue vinieron unos ingleses, Lewis y Jones, que ya hicieron la primera cartografía de canales en toda la zona de la Cabrera. De hecho, esta es la zona de las médulas y ya ellos pintan algunos canales que llevaban el agua directamente hacia la Cabrera. De hecho, los tenéis aquí. Evidentemente, en los años 70 se veía todo mucho más. Estas son fotos históricas de aquellos momentos y podéis ver dónde están las flechitas, que todo eso son restos de canales. Ahí los tenéis, que todavía se veían en aquella época. Bien, pues este es uno de los primeros mapas que hace Claude Domergue y fijaros, siempre nos han dicho que el canal de la Baña se había descubierto recientemente, pero fijaros aquí tenéis uno de los canales de la Baña que está pintado ya por Claude Domergue en los años 80. De hecho, aquí está Claude Domergue, cerca de las médulas, en uno de los canales que llegan hasta allí. Bien, pues ese canal que sale del valle donde está el lago, conocido como Valle del Lago, es de donde ya pintaron uno de los primeros canales, el más bajo probablemente, que venía desde allí. Más tarde, Sánchez Palencia, a mediados de los 80, pues ya realizó una cartografía más detallada, más sistemática, aquí la tenéis, no solo de la zona de las médulas, sino también, como estáis viendo, de toda esta zona de pozos, que la tenemos por aquí, y de la zona del Teleno, donde ya identifica algunos de los restos. Y hasta ahora, en los últimos trabajos, uno de los problemas que habíamos observado, fijaros, es que no había rigor cartográfico en la cartografía que se había realizado. De hecho, fijaros que estas son una de las últimas cartografías en rojo, y cómo la traza del canal va subiendo y va bajando, cuando la traza real es la azul.
es la que tiene rigor cartográfico, veis que está completamente horizontal, es decir, que la otra sube y baja. ¿Cómo van a ir los canales contrapendientes? Eso no podría llevar el agua. Luego no tiene ningún, es un contrasentido, ¿no?, esa cartografía, que la última, la más reciente, como veis, es de 2021. Bueno, pues con ese objetivo de intentar elucidar y arrojar luz sobre cómo era esa red hidráulica de las médulas y sus explotaciones satélite, las cuales son indispensables para entender, comprender el complejo de las médulas, realizamos una cartografía que se nos ha ido hasta, fijaros, los 1100 kilómetros de canales, que la tenéis aquí y que si tenéis el móvil a mano vais a poder descargarla porque os la he traído. Una de las cuestiones más importantes es que además hemos cambiado la nomenclatura. Decir canal C1 no dice absolutamente nada. Sin embargo, dar un nombre geográfico para saber dónde está la localización de la captación de agua nos aporta desde el punto de vista geográfico una situación geolocalizada de dónde está ese canal. ¿Para ello qué hicimos? Pues en primer lugar, junto con el grupo GeoInca de investigación, Iván González Pérez, José Ramón Rodríguez Pérez, Enoc Sanzablanedo y, como no, con Ángel, que nos ayudó muchísimo porque conoce muy bien toda la zona de la Cabrera y sus canales, pues realizamos una cartografía con una nueva nomenclatura que tenéis aquí, que está compuesta de 3 partes. En primer lugar, las 2 iniciales de la localidad más próxima a donde se realiza la captación de agua. Si se hace en La Baña, serían LB, si se hace en Losadilla, LO, si se hace en Montes de Valdueza, MV. Por otro lado, si ese canal llega a las médulas o no. Si llega a las médulas se le añade la M, y si no, se quita la M, y la cota de captación aproximada. Si es a 1200 metros de captación, el canal sería LB, es decir, procede de La Baña, M porque va hasta las médulas, y 1270 porque es la cota de captación del agua de ese canal. Aquí podéis descargar, si queréis, con el móvil, los 2 mapas. Tenemos mapa en 2 dimensiones en Google Maps y un mapa en 3 dimensiones en Google Earth. Para el de Google Maps no necesitáis descargar ninguna aplicación, directamente con el código QR, si lo escaneáis con la cámara, la cámara fotográfica de vuestro móvil, os lo va a bajar directamente, pero para el mapa en 3D necesitáis tener instalado Google Earth, ¿vale? Os voy a dar un minutillo y así lo podéis descargar y llevar con vosotros. Así, cuando vayáis a hacer una ruta, podéis realizar una visita a cada uno de los tramos porque están indicados con sus coordenadas, en este caso, precisas, no como las cartografías existentes hasta la fecha. Si alguien tiene algún problema, pues después se la descargo yo. Solo con enfocar a la cámara, directamente os aparecerá un enlace, le dais al enlace y ya os lleva directamente a la aplicación para o descargar o poderlo visualizar. Bueno, y aquí viene una de las cuestiones que yo quería, de las que hablé antes, que quería aclarar, y es ese canal de Truchillas que dicen haber descubierto hace unos años, ¿os acordáis?, salió en prensa, y que decían que junto a la Cuesta Millín, muy cerquita de lo que es el lago, fijaros, el lago de Truchillas está ahí, pues subiendo la Cuesta Millín, decían que había una zona donde parece que venía una de las trazas de los canales. Por cierto, este canal lo hemos hecho nosotros con un software que tenemos para mantener las cotas a partir de puntos que conocemos en campo, que están identificados con cotas precisas, con un GPS RTK de alta precisión, y que hemos lanzado toda la trayectoria de lo que podría ser ese canal que dicen que salía desde el río que sale del lago Truchillas. De hecho, es este canal que dicen que es el que aparece por Iruela y que después conecta con la zona de Peñaguda. ¿De acuerdo? Bueno, pues si lo viésemos en más detalle, en esos 2 puntos, fijaros que en este de la izquierda, este de aquí de la izquierda, si yo lo veo aquí, ¿qué vemos ahí? Parece que hay una traza, ¿verdad? Podría entonces que estos señores que hicieron esa cartografía, pues podría ser que estaban en lo correcto. Bien, pero cuando nos vamos a este segundo punto de aquí, quiero que os fijéis en los coluviones, es decir, en los materiales de ladera, ese canal que viene por aquí, perdonar, a ver si lo puedo ver aquí, ¿lo veis? ¿Veis la línea roja? Está ahí y, sin embargo, cuando ponemos sin línea roja veis que no hay ninguna marca, es decir, por ahí no va ningún canal. Y eso se repite en los siguientes coluviones que hay, no solo en la ladera del Doladeiro, que es esta de aquí, sino en los siguientes que hay yendo directamente por la ladera hacia el alto del lago, ¿no? Es decir, que
no existe tal canal. Ese canal, es más, nosotros lo hemos lanzado a ver hacia dónde iría, y ¿sabéis dónde termina? En ambas aguas. Es decir, que de 1550 metros, de 1550 metros de altitud, donde se supone que hace la captación, hacia la cota a la que se sitúa más de 100 metros por debajo el Alto de Peñaguda, parece que no hay consistencia en la presencia de ese canal. La cartografía que hicimos nos permitió identificar dos canales más. Ahí tenéis a Ángel, este canal de aquí y este otro de aquí en la zona de La Baña. Es decir, antes os decía que Claude Domergue había sido el primero en identificar uno de los canales en La Baña, pero faltaba otro, que nadie posteriormente, a pesar de que se han hecho nuevos estudios, consiguió dar con él. Y aquí tenéis a Ángel, que nos permitió localizar uno de los canales que está más de 50 metros por encima del canal más bajo, de aquel que decía Claude Domergue, que es este de arriba. Fijaros dónde está La Baña, pues este está aquí picado y se ve perfectamente. ¿Y para qué servían esos canales? Porque los dos canales van hasta las médulas. Pues entre otras cosas, para aprovechar y explotar zonas como la del Cadaval, junto a La Baña, que es esta corta minera que tenéis aquí, parecida a la de Pozos, del Valladar, y luego esta que tenéis aquí en Reflejanos, muy cerca de Losadilla, donde encontramos todos estos depósitos de murias, es decir, de lavados sistemáticos que realizaron los romanos para explotar el oro. No es una de las únicas sorpresas que hemos podido encontrar. Aquí tenéis otro ejemplo, que son los cambios de pendiente y los saltos que se producen a lo largo de la traza de los canales en muchos puntos de la Cabrera. Aquí tenemos un ejemplo donde en 40 metros descendemos casi 10 metros de altitud a lo largo de estos escalones que veis aquí, escalón 1, escalón 2 y escalón 3, y que permiten regular la pendiente de los canales. ¿Y cuál es el objetivo de poder cambiar, modificar esa pendiente de la traza del canal? Pues fundamentalmente, fijaros, ¿cómo creéis que empezaban a explotar, a, digamos, a abrir la red hidráulica? ¿Desde las zonas mineras o desde las zonas de captación? ¿Dónde creéis que empezaban? No, empezaban por la zona minera, porque si cometían un error nunca serían capaces de llegar hasta la explotación. Entonces empezaban desde abajo hasta arriba, hasta la zona de captación del agua, de tal manera que tenían que ir regulando la pendiente con objeto de extender esos canales que iban hasta las médulas, algunos de ellos, no todos, hasta las zonas de cabecera, donde podía haber minas como las de La Baña, minas que llamamos satélite por estar orbitando alrededor de las médulas, y que también eran de interés para los romanos. ¿Y esto qué supone? Pues supone que los romanos debían de tener un conocimiento exhaustivo del territorio, porque antes de planificar esa red hidráulica, debían de conocer dónde estaban todos los yacimientos para sacar el máximo rendimiento a los trabajos mineros que iban a realizar. Bien, aquí tenéis algunas de las cajas de canales, también de muros. Fijaros que hay diferentes morfologías de muros, en escalera, como estos, que podemos encontrar, por ejemplo, junto a las médulas, o rectos, como estos otros, con un corte en la roca, a la cual se iban añadiendo bloques de roca de la zona para poder levantar un muro que sirviese, sobre todo, para mantener la cota del canal cuando era necesario. Y luego aquí tenéis diferentes aberturas de túneles distintos que hay a lo largo de toda la zona. Aquí tenéis algunos ejemplos típicos de la Cabrera, los canales típicos excavados en la roca, en la pizarra, son de este tipo. Cuando la roca era más dura tenían que utilizar el fuego y ya entraban, por ejemplo, en las cuarcitas mediante túneles como este que tenéis aquí, que además incorpora, si lo estáis viendo, esto está cerca de Llamas de Cabrera, incorpora un muro que servía para mantener la cota del canal. Aquí tenéis un muro parecido, muy bien montado, con más de 2 metros de altura, para precisamente llevar esa cota siempre a nivel. Y en algunos sitios pues podían realizar túneles, como por ejemplo este de Peña de la Campana, que servían para meter el agua a través de ellos. Aquí tenéis un ejemplo de esos muros. Fijaros qué construcciones, recuerda mucho a esas terrazas que tenéis aquí en Pozos, que también utilizan la piedra de aquí, la pizarra, precisamente para levantar esas terrazas para el cultivo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un muro. Fijaros, este es Ángel, pues esto debe tener unos 2 metros, 2 metros y medio de altura, para mantener la cota de ese canal en particular. Y luego, para no extenderme mucho, ya estoy terminando, se detecta también la presencia de aliviaderos en la Cabrera. Y esto es muy significativo, porque hasta ahora nadie había hablado de la presencia de este tipo de elementos en las estructuras de los canales. ¿Para qué creéis que servían esos aliviaderos? Pues fundamentalmente,
Fijaros, aquí lo vemos muy bien, esta zona de aquí está abierta, de hecho el canal venía por aquí y en un momento dado tienen una apertura para que el agua pueda salir de allí. Eso se hacía fundamentalmente para autorregular el caudal dentro del canal. ¿Y por qué era importante eso? Porque si venía una crecida, por ejemplo, en momentos de lluvia o cuando traía mucha agua al canal, podía salirse. Y de esta manera garantizaban que el canal siempre iba a llevar la misma lámina, la misma altura de lámina de agua a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque el sobrante salía por aquí y mantenía siempre el mismo caudal dentro del canal. Y ese escalón que veis ahí, que yo le he puesto una S, fijaros, aquí lo veis, ese sobrante, ese escalón que hay ahí, en el sobrante, ese escalón tiene 13 centímetros. 13 centímetros, es una cosita así, simplemente. Eso quiere decir que la lámina de agua no podía superar los 15-20 centímetros como mucho. Hay autores que han dicho que la lámina de agua podía llegar a los 60 o incluso 90 centímetros. Estamos hablando de 90 centímetros de casi medio cuerpo. Eso es impensable a la vista de este tipo de estructuras que estáis viendo aquí, que servían precisamente para mantener una lámina de agua aceptable y evitar con eso que pudiese haber una crecida en un momento dado que afectase al canal y pudiese destruirlo, por ejemplo, en episodios puntuales. Bueno, pues con todo esto simplemente deciros que toda esa red, el objetivo que tuvo y todos esos conjuntos de minas satélite que hemos ido viendo, tenían como principal objetivo llegar hasta aquí, hasta las médulas. Ya sabéis que esto es un paisaje cultural porque nos está mostrando esa interacción de la actividad minera en un paisaje de origen natural, como estáis viendo. De hecho, estos pináculos que veis en las médulas son los restos de explotación que quedaron como consecuencia de fallos técnicos en la explotación de estos depósitos sedimentarios. Estos depósitos sedimentarios que se explotaron para sacar hasta, según dicen algunos, que ahora está en discusión porque es uno de los trabajos que estamos realizando, pero hasta ahora se decía que se habían extraído 90 millones de metros cúbicos de material, algunos autores llegan a dar hasta 200 millones de metros cúbicos, fijaros, una barbaridad, y que se habían extraído unas 5 toneladas de oro de las médulas. Hoy sabemos, por algunos trabajos que hay, que por aquí, por los alrededores de la zona del Teleno, se han podido extraer entre 5 y 10 toneladas de oro en todo lo que es la Sierra del Teleno y parte de los Montes Aquilianos, que es muchísimo, porque actualmente ya sabéis que este año pasado el oro ha llegado a valores altísimos, ha superado los $3.000 la onza, los 31 gramos. Estamos hablando de que el kilo estaba por encima de los 80.000 euros, un kilo de oro, ¿vale? Entonces, si nos imaginamos 5 o 10 toneladas, estamos hablando de una cantidad de dinero en tiempos actuales muy elevada. Evidentemente, esta no era la rentabilidad que les interesaba a los romanos, porque su único objetivo era poder, de alguna manera, acuñar moneda en oro, el áureo, que entró con el emperador Augusto como uno de los principales exponentes en la economía romana. Y ya para terminar, quiero dejaros con esta frase del filósofo Immanuel Kant del siglo XVIII, que dice que lo más difícil no es llegar a ideas nuevas, sino prescindir de las antiguas cuando se demuestra que o bien estaban equivocadas o ya no sirven. Y esto es muy importante porque hasta ahora muchas de estas cosas que os he contado, como habéis visto, se habían contado de otra manera y estamos viendo que muchas de ellas no eran como nos habían contado inicialmente. Por tanto, no debe de todo centrarse en una única investigación, sino que hay que permitir que otros grupos científicos exploren, porque de esa manera podremos tener una mayor diversidad y una democratización de esa cultura y de esa ciencia para evitar que haya un monopolio científico en muchos campos, como en este caso el del oro. Y ya os dejo con unas palabras de Claude Domergue en la última entrevista que le hicimos este verano con motivo de las jornadas mineras que realizamos en los cursos de verano de la Universidad de León. Él no pudo venir porque es ya muy mayor, pero quisimos acompañarle para grabar un documental y os voy a poner simplemente una de las frases que yo creo que resume lo que debería de ser la ciencia, ¿no? Y ya con él termino. No sé si se escucha, igual no se escucha, un momento. A ver si lo escucháis. 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 Un investigador no es el dueño, no es el dueño, no es el dueño, no es el dueño.
investigador no es el dueño del campo. Un campo de investigación. En sacarlo, y ellos durante muchos veranos estuvieron aquí trabajando, perdonad que voy a quitar esto, para que no se acople. Y gracias a esos trabajos pioneros es con lo que hoy conocemos y seguimos trabajando para mejorar todo el conocimiento en torno a la minería romana, ¿no? Y de alguna manera, pues que aprovechar esta presentación también pues para rendirle homenaje, porque gracias a él hoy conocemos muchas cosas que hay, no solo aquí en Pozos, sino en Las Rubias, esas termas de Las Rubias que seguro que conocéis, porque fueron ellos los primeros que las excavaron, nadie más las excavó en los años 70, años 80, y desgraciadamente se han vuelto a tapar y duermen en el olvido. Pero ellos fueron los pioneros de toda esa investigación. Pues nada, muchísimas gracias, y si tenéis alguna duda, pues aprovechamos ahora para comentarla, podéis preguntar lo que queráis. Si no, pues nos vamos a hacer una batea con los chavales para que vean un poco cómo es eso de sacar oro.